Chicos, muy buenos días. Hoy día vamos a hacer el solucionario del tercer examen de la presa Marcos del 2023-1, la sección de biología. Vamos a empezar con la pregunta 91. Nos dice: el Perú es considerado un país megadiverso, pero por falta de un manejo adecuado de la biodiversidad, varias especies han sido categorizadas como extintas, en peligro de extinción o en situación vulnerable. En este contexto, si un negociante planteara instalar una fábrica de zapatos y carteras con la piel del cocodrilo de Tumbes, ¿cuál sería la posición asumida de parte de la autoridad competente? Muy bien, chicos, en este caso nosotros tenemos que recordar las especies que son en situación vulnerable y están en peligro de extinción, o por ejemplo en preocupación menor. Cuando son en preocupación menor, que son aquellas especies en las cuales no hay mucha demanda, no hay mucho déficit poblacional, o sea, no está disminuyendo bruscamente el nivel de la población en general. Cuando nosotros hablamos de una especie vulnerable, es que la resistencia de la densidad poblacional está comenzando a disminuir drásticamente. Cuando nosotros ya hablamos de una especie que está en peligro de extinción, es que se cuentan pocos ejemplares ya de dicha especie. En el caso del cocodrilo de Tumbes, es aquel reptil que se encuentra en peligro de extinción, en el cual en Tumbes se han ido creando lo que son zonas adecuadas para su correcta crianza. ¿Y esto es para qué? Esto es para permitir y evitar su caza innecesaria, para que un producto de base económica con animales pueda surgir, se pueda presentar una propuesta, primero debe haber un control de la situación actual del animal. De eso depende ya que uno pueda trabajar en una actividad económica empleando a cierto animal. Pero en este caso, si se presentara un proyecto de fábrica de zapatos y carteras, se denegaría porque esta especie está en peligro de extinción. Entonces nuestra respuesta sería la letra B, o sea, no se aceptaría la propuesta porque está en peligro de extinción. Muy bien, pasamos entonces a nuestra siguiente pregunta. La 92 nos dice: la chinchilla es un roedor andino que ha sido casi depredado de su hábitat natural en nuestro país, por lo que existen iniciativas para que se pueda recuperar su población. Así, el Ministerio de Agricultura y Riego y la Municipalidad de Lapa, en Puno, han creado el Centro de Reproducción de Chinchillas, el cual ha logrado que esta especie, que habita a lo largo de la cordillera de los Andes, pueda reproducirse en cautiverio. La principal amenaza que enfrenta la chinchilla es... Muy bien, chicos, acá estamos viendo otro caso similar de la pregunta anterior. Igual la chinchilla es una especie que está en situación vulnerable, entonces se crean estos centros de reproducción, estos centros ya de resguardo biológico, que va a permitir que el animal vuelva a aumentar la densidad poblacional. Esto permite para que la situación cambie, porque hay que recordar, tenemos especies de preocupación menor, situación crítica, situación vulnerable, situación de peligro de extinción y extinto. Entonces estas medidas se adoptan para aquellas especies que están a partir de la situación crítica y vulnerable. Muy bien, entonces los riesgos que ocurren en el caso de la chinchilla es que los cazadores furtivos lo utilizan como alimento, como fuente alimenticia, y también depredan lo que es su piel. ¿Para qué? Para poder fabricar abrigos, y estos abrigos lo venden a precios de más de $5,000 por arriba. Hay que recordar que el negocio con animales silvestres que aprovechan los cazadores furtivos es muy elevado. Es por eso que está peleando con el mismo nivel que el tráfico de armas o por ejemplo de drogas. Es por eso que ahora se colocan lo que son resguardos de centros biológicos. Tenemos los parques nacionales,
tenemos los santuarios nacionales para resguardar la vida de estos animales que se encuentran en estado silvestre, y por ende estas personas aprovechan que algunas no están bien protegidas. Entonces nuestra respuesta sería la industria peletera y alimenticia. Muy bien, chicos. A ver. Entonces seguimos con la siguiente preguntita. Nos dice: Lamarck a finales del siglo XVIII y Darwin a mediados del siglo XIX plantearon teorías sobre la evolución de los seres vivos, que fueron revisadas a lo largo del tiempo, entre otros por De Vries y Dosansky. Marque el enunciado correcto sobre las teorías de la evolución. Bueno, acá nos está hablando, chicos, de cada teoría y ver cuál es la correcta. Nos dice, por ejemplo, según Darwin, la evolución se limita a mutaciones y a la selección natural. Darwin nos hablaba de la mutación y no exactamente. Nos hablaba de la selección natural. Lo que nos hablaba de la mutación es la teoría mutacionista. La teoría mutacionista ya juntaba la idea de la selección natural y las mutaciones que surgían en los descendientes. Entonces Darwin nos decía la selección natural y la supervivencia del más apto. Entonces la respuesta B no sería, la clave B que diga no sería. La clave C nos dice: De Vries propuso la teoría sintética o teoría moderna de la evolución. Quien nos propuso la teoría sintética o moderna fue un grupo en el cual ellos destacan Dosansky. La clave D nos dice: Dosansky planteó que la selección natural es la causa de la evolución. Eso ya sabemos que lo planteó Darwin. La E nos dice: el neodarwinismo tiene la base más sólida sobre la evolución de los seres vivos. La teoría que tiene la base más sólida en realidad, o sea, la que es más aceptada por la comunidad científica, es la teoría de Darwin, o sea, la de la selección natural. En cambio nos dice la alternativa A. Según Lamarck, los caracteres adquiridos se transmiten entre generaciones. Él decía eso, que según los caracteres que se adquieren gracias a la intervención del medio geográfico, estos se van a ir heredando tras generaciones. O sea, los descendientes van a ir obteniendo los caracteres que van a tener los progenitores. Entonces, eso es lo que nos decía Lamarck. Entonces la respuesta es la A, porque eso sí lo confirma, la teoría de los caracteres adquiridos. Pasamos a la número 94. Nos dice: la abuelita de Carlos encontró unos gorgojos en el arroz que estaba escogiendo. Ella, lejos de preocuparse, dijo que no había que sacarlos, ya que al fin y al cabo se habían originado en el mismo arroz. Carlos recordó que ese tipo de pensamientos sobre el origen de la vida eran defendidos por varios sabios hasta el siglo XVII. ¿Cómo se denominó esa antigua teoría y quién demostró que la vida solo se origina a partir de otros seres vivos? Muy bien, tenemos la alternativa A, que nos va a decir la teoría quimiosintética, que hace referencia a la sopa primigenia, la reacción del agua con las diferentes moléculas, en el cual luego que surgían moléculas orgánicas, y estas moléculas orgánicas reaccionaban entre ellas hasta formar ya las primeras células. En este caso serían las células procariotas. La panspermia nos hablaba ya de que de la vida surgía fuera de la Tierra y que ésta venía a impactar a la Tierra y seguir evolucionando. Muy bien. La biogénesis es la teoría en la cual la vida surge luego a partir de materia que no está viva. Igual que también se le decía la parte de la generación espontánea, que es la teoría que nos decía Aristóteles, que fue defendida hasta solamente el siglo XVII. Y el siglo XVII, quien refutó esta teoría con su famoso experimento del caldo de carne fue Louis Pasteur, con el origen de los microorganismos. Entonces, quien refutó ya esta teoría principalmente fue Louis Pasteur, y nuestra clave entonces sería la letra D. Este tema que estamos viendo, chicos, es el parte D, también pertenece a evolución.
las teorías sobre el origen de la vida. Pasamos a la siguiente pregunta. Sería la 95. Nos dice: en pleno avance de los glaciares en el océano medio superior, aparecen los camélidos en América del Norte hace 1.000.000 de años. El clima allí era muy diverso, lo que obligó a la emigración de los antiguos camélidos hacia otros continentes. Una rama de ellos, descendientes de los gigantecamelus, se dirigen hacia Europa, Asia y norte de África. Otros, los descendientes del Macroauchenia, se dirigieron a través del Istmo de Panamá hacia América del Sur. Gracias a se puede afirmar que los camélidos... Muy bien, chicos, hay que recordar que si, por ejemplo, nos dicen que una familia, imaginemos que este es un territorio donde se ubica el animal, dicen que a lo largo del tiempo, estos animales se han ido dispersando, han ido, como decir, cambiando de medio geográfico de hábitat. Entonces, ¿qué quiere decir? Que han ido evolucionando a través del tiempo, pero en diferentes tipos de hábitats. Entonces, por ejemplo, imaginemos que han ido acá, al hábitat A que nos está mencionando ya, que es los respectivos continentes de, por ejemplo, Europa, Asia y norte de América, y acá el sitio B que nos está diciendo hacia América del Sur a través del Istmo de Panamá. Entonces, esto que nosotros estamos viendo se denomina las evidencias evolutivas, también pertenece al tema de evolución. Y estas evidencias o pruebas evolutivas, cuando nos hace referencia a la ubicación, cuando nos está mencionando que la evolución se ha dado de una especie debido a su ubicación geográfica, esto se encarga de estudiar la biogeografía. ¿Y qué se puede afirmar entonces? Que los camélidos ancestrales tienen un mismo punto de origen. Esto también, por ejemplo, lo podemos considerar con el oso ancestral, que el oso ancestral tenía un punto geográfico en común, pero que este ha ido migrando. ¿Hasta qué? Hasta llegar, por ejemplo, a una zona con las temperaturas altas, que puede ser, por ejemplo, la Antártida, y otra zona que el cual podría ser, por ejemplo, los bosques, las zonas ya bosques húmedos. Y ahí surgía, por ejemplo, el oso polar y el oso pardo. Entonces, nuestra respuesta, chicos, sería la letra E. La biogeografía se encarga de estudiar el medio en el cual dichas especies cumplen sus funciones. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice 96. Julio y Rosa quieren saber sus grupos sanguíneos. Para ello, van a un laboratorio especializado y emplean un kit del sistema ABO. Estos son los sistemas del grupo sanguíneo. Julio presenta anticuerpos B en su plasma sanguíneo y en sus eritrocitos antígenos A. Rosa presenta anticuerpos A y anticuerpos B en su plasma sanguíneo y en sus eritrocitos ningún antígeno. ¿A qué grupos sanguíneos pertenecen respectivamente Julio y Rosa? Esto ya es el tema de genética, chicos, el sistema ABO. Nos dice que Julio nos dice que presenta anticuerpos en su plasma sanguíneo y sus eritrocitos antígeno. Imaginemos que este es el eritrocito y nos presenta lo que es antígenos A. Entonces, como anticuerpos, o sea, como respuesta de defensa del organismo, los anticuerpos van a generar al otro grupo sanguíneo. ¿Y cuál sería el otro grupo sanguíneo? Sería el B, o sea, tiene anticuerpos B. Porque imaginen que entre sangre que tenga este tipo de sangre, entonces por eso lo rechaza. O sea, los eritrocitos B, si ingresan a este sistema sanguíneo, en caso de Julio, lo va a rechazar. Es por eso que es importante que cuando se hacen las transfusiones de sangre tiene que ser el mismo tipo de sangre, el mismo grupo sanguíneo. Muy bien, entonces sabemos que el grupo sanguíneo de Julio es A. Ahora vamos a ver el grupo sanguíneo de Rosa. Entonces vamos a ver el grupo sanguíneo de Rosa. Vamos a ver primero los eritrocitos. No dice ningún antígeno. Entonces si nos dice que no tiene ni A, ni B,
no estaríamos hablando ya de dominantes, sino estaríamos hablando ya de un grupo sanguíneo recesivo, y este sería el grupo sanguíneo, vamos a poner acá, el grupo sanguíneo O. ¿Por qué? Porque nos dice que los anticuerpos que posee es de ambos grupos, o sea, que tiene anticuerpos A y tiene anticuerpos B. Es por eso que nos menciona que no puede tener transfusiones de sangre del grupo sanguíneo A ni del B. Por eso, en algunas ocasiones nosotros sabemos que el grupo sanguíneo O es el más raro de todos. Peor, chicos, si nos dicen grupo sanguíneo O negativo, o sea, el factor RH negativo, este es el menos común de todo el mundo. Y encontrar una transfusión de sangre con este tipo de grupo sanguíneo es muy raro, es el menos común. Muy bien, chicos, entonces nos dice cuál será respectivamente el grupo sanguíneo de Julio y Rosa. La alternativa sería la letra A, grupo A y grupo O. Muy bien, chicos, seguimos. Ya habían varias preguntas que habían venido de evolución y la parte de ecología también y actividades económicas. Vamos con la pregunta 97, que también es otra de genética. Nos dice, en un experimento se cruzan dos plantas de dogo de flores rosadas. Si se sabe que este carácter en esta planta constituye un caso de dominancia incompleta, o también se le conoce como herencia intermedia, determina la alternativa que muestra el resultado de este experimento. Muy bien, chicos, vamos a poner entonces los factores R, que significa rojo, porque nosotros hay que escribir, como es una herencia intermedia, entonces tenemos que escribir los dos colores que nos van a dar rosado. ¿Por qué? Porque nos dice, las flores rosas es una dominancia incompleta, o sea, es una herencia intermedia. Y nosotros cuando hablamos de una herencia intermedia, no hay la presencia de un alelo dominante, de un alelo recesivo, o sea, ni alelo dominante. Ambos alelos tienen la misma porcentaje de expresión. Entonces, cuando ambos alelos se encuentran en el mismo genotipo, ninguno de los dos se expresa. Se va a expresar un nuevo fenotipo. Entonces, tenemos que nosotros describir cómo es que la unión de esos ambos alelos nos va a dar color rosado. Y por colores nosotros sabemos que es el rojo y el blanco. Muy bien, tenemos entonces R, el alelo R va a ser el rojo y el alelo B vamos a representarlo con blanco. ¿De qué quiere decir? Que si yo tengo mi genotipo RB, me va a salir rosado. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice, chicos? Ya con esto ya tenemos nuestros genotipos y ya no tenemos nuestros alelos. ¿Qué hacemos? Realizamos el respectivo cruce. Muy bien, nos dice entonces que son dos plantas rosadas, entonces hacemos RB. Podemos hacer este tipo de cruce, chicos, o por tabla de Punnett también, pero como es una cruce de monohíbridos, entonces podemos hacer así más rápido, porque recuerden que en el examen de admisión nosotros tenemos que ganarle al tiempo. Entonces hacemos el respectivo cruce, ya saben, este primero y luego con este, y acá ya tenemos con el segundo. Ahí está, este con este, y ahí está. Muy bien, vamos a hacer el respectivo cruce. Tenemos entonces RR, luego tenemos lo que es RB. Muy bien, luego tenemos nuevamente acá RB, entonces lo volvemos a poner. Vamos a poner otro color para que ustedes chequen qué es ahora esta segunda parte. Y acá ponemos B. Muy bien, chicos, entonces vamos a sacar las proporciones que estamos obteniendo como respuesta. Tenemos acá que nos va a salir rojo, acá nos va a salir rosado y aquí nos va a salir blanco. Si nosotros sabemos que esta proporción, todos estos descendientes es el 100%, entonces nosotros podemos ir calculando de manera proporcional. Acá, ¿qué decimos? Que todos estos descendientes son en total 4. Yo quiero solamente este de acá, entonces yo digo este es un cuarto. Estos de acá, 2 del total. Como son 4, entonces el 2 la mitad, sería un medio.
Y acá también tenemos un cuarto. Esto entonces nosotros lo desarrollamos, lo multiplicamos con el 100% y ¿qué me daría acá? Acá me estaría dando lo que es, por ejemplo, 50%. Aquí lo multiplico un cuarto con el 100, me va a dar 25%. Y acá me estaría dando por ende lo que falta, 25%. Muy bien, entonces ¿cuál sería nuestra respuesta, chicos? 25% flores rojas, 50% flores rosadas y 25% flores blancas. Nuestra alternativa sería la letra E. Muy bien, chicos. Seguimos entonces. En los experimentos nos dice la siguiente pregunta. Desarrollados por Mendel para establecer su primera ley, al cruzar dos individuos de línea pura diferentes para un carácter, o sea, uno dominante y el otro recesivo, verificó como resultado en la descendencia a... Muy bien, chicos, esta es la primera ley de Mendel, en la cual él hizo el cruce de las líneas puras. ¿Y qué nos decía el cruce de las líneas puras? Cuando nosotros tenemos el cruce de líneas puras, o sea, acá este es un dominante, este es un genotipo dominante, dominantes, o sea, presenta los caracteres dominantes, y acá tenemos un recesivo. Y acá tenemos un recesivo. ¿Qué nos decía Mendel? Su primera ley nos decía que el cruce de líneas puras, nos estaría dando en la primera generación, o sea, en la primera filial, en la F1, que todos los descendientes van a ser heterocigotos. O sea, van a tener un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces vamos a ver. Todos ellos, todo el cruce de línea pura dominante y línea pura recesiva, todos los descendientes nos iban a dar heterocigotos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo que el alelo dominante, o sea, el A mayúscula, me representa, por ejemplo, color verde. Ponemos, hay que imaginar ya una fruta, color verde. Y la A minúscula nos representa lo que es el color amarillo. Entonces, si yo cruzo un dominante, genotipo dominante, o sea, de carácter verde, con uno amarillo, toda la descendencia me va a salir el 100%, en este caso, verde, tomando en cuenta 100% heterocigoto. Recuerden que esto que nosotros que estamos describiendo es el genotipo, y si me dijeran el fenotipo, yo digo la característica. O sea, todo el 100% sería verde. Entonces, ¿cuál alternativa sería? Muy bien, nos dice la mitad con el carácter dominante. No, esa no sería. ¿Por qué? Porque son todos como están saliendo acá. No puede ser todos con un fenotipo intermedio, porque no estamos hablando de herencia intermedia. Todos con el carácter recesivo tampoco. Entonces nuestra alternativa, ¿cuál sería, chicos? La letra B. Todos van a tener el carácter dominante. Acá como estamos observando en este ejemplito que hemos hecho. Entonces esto estamos describiendo la primera ley de Mendel. Muy bien, chicos, como vamos viendo, han venido preguntas no tan complejas. Han venido preguntas bastante accesibles. Vamos con la pregunta 99, ya la penúltima. Nos dice, la mitosis fue descrita en 1882. La duración de la mitosis depende del tipo de células que la esté realizando. Recuerden que la mitosis es realizada por células somáticas, o sea, no sexuales. Y la meiosis es realizada por gametos sexuales. Pero recuerden que una etapa de la meiosis también se denomina una etapa mitótica. Entonces, nos dicen, durante el proceso se detiene el metabolismo, la transcripción y la traducción. Hay que recordar que en la interfase es donde se da el proceso del crecimiento celular. A ver, vamos a hacerlo de otro color mejor para que se pueda apreciar mucho mejor. Se da lo que es el crecimiento celular.
¿Y qué quiere decir el crecimiento celular, chicos? O sea, la célula se va a preparar para que se pueda dividir. Tiene que tener suficiente material. ¿Para qué? Para poder pasarle a la célula hija. Y este crecimiento celular se distingue en fases. Tenemos la fase G1, tenemos la fase S y tenemos la fase G2. Pero recuerden que cuando hay una detención del ciclo celular, tenemos la excepción, que es la fase G0. Recuerden que en la fase G0 están las células quiescentes y las células senescentes. Un ejemplo tenemos a las células nerviosas. Muy bien. Entonces, si usted observa, nos dice la mitosis en el microscopio, podrá visualizar dos importantes eventos que corresponden a la primer evento importante que se observa en el microscopio, cuando vemos ya la condensación de los cromosomas. Y hay que recordar que la condensación de los cromosomas se va a dar en la profase, o sea, se va a dar también luego la que es la segregación cromosómica. O sea, vamos a poder darnos cuenta al observar en una imagen, una microfotografía, a los cromosomas. Y esto se da gracias a la máxima condensación que va a surgir los cromosomas. Entonces, a partir de la profase, nosotros ya nos damos cuenta las diferentes etapas que va a pasar la célula. Podemos ver mitosis, en el caso de la mitosis, la profase. Podemos ver la metafase, cuando ya los cromosomas se alinean a la placa ecuatorial. Podemos ver la anafase, cuando ya los cromosomas se están desplazando de los polos celulares, se separan las cromátides hermanas. Y podemos ver también la telofase, cuando ya está a punto de completar la separación. Y ya se comienza a regenerar luego el nucleolo y el núcleo. Entonces nuestra respuesta, chicos, de la pregunta número 99 sería la letra E. Este tema es lo que corresponde a ciclo celular. Y muy bien, chicos, vamos a la última pregunta, la pregunta número 100 de este tercer examen de la Pre-San Marcos, que nos dice: las plantas terrestres espermatofitas ostentan una adaptación que les ha permitido expandirse exitosamente en los continentes. La producción de semillas es importante. Eso ha permitido que las plantas se puedan esparcir a todo, prácticamente a varios ecosistemas. Nos dice, para asegurar su reproducción sexual necesitan que los gametos se pongan en contacto. El proceso que hace posible este tipo de reproducción es primero hay que saber que hay varios factores que van a intervenir. Uno, por ejemplo, que es gracias a factores físicos, como por ejemplo el aire. El aire se lleva por ejemplo los granos de polen, y estos granos de polen pueden llegar a otro tipo de plantas que está lejana incluso. También tenemos por ejemplo los factores biológicos, como por ejemplo insectos, aves, que gracias a ellos pueden llevar también los granos de polen hacia otra planta. Y eso lo hacen de manera indirecta, o sea, no es que quiera el ave o el insecto llevarlo. O sea, solamente que ellos absorben el néctar de la flor y los granos de polen se quedan en el cuerpo del animal. Y el animal, al momento de viajar a otra planta, entonces esos granos de polen se desprenden. Se van a desprender y fecunda la planta. Entonces, este proceso que estamos diciendo cómo se denomina proceso de polinización, porque nosotros estamos hablando de cómo el grano de polen viaja de diferentes maneras. O sea, puede darse una fecundación de manera indirecta. ¿Gracias a quién? Gracias, por ejemplo, a factores biológicos. Y también una fecundación cruzada, así como también una fecundación directa cuando se trata de la misma flor. O sea, también una autofecundación. Muy bien, chicos. Entonces con esto nosotros estamos terminando el solucionario de las preguntas de biología del área A. Y estamos haciendo un análisis, chicos. Como han visto, ha venido más lo que es evolución, ha venido lo que es más el tema también de actividades económicas, o sea, el reino animal, actividades económicas, y algunas preguntas también de genética. A su parecer, chicos, en la caja de comentarios díganme qué tal les ha parecido el tercer examen de la Pre-San Marcos. Biología ha venido
un poco más accesible para hacer bloque A. Ahora, no ha venido ninguna pregunta de anatomía por lo que hemos visto. Muy bien, chicos, recuerden seguirnos en la página de Facebook Grupo de Estudios Centi, donde nosotros vamos a ir subiendo con ustedes material, vamos a ir compartiendo también videos de solucionarios, y también síganos en la página de YouTube, en el cual no se puedan perder los videos que vamos a ir subiendo poco a poco. Recuerden también dar sus votaciones en el seminario de RM, que pronto lo vamos a hacer vía transmisión en vivo de la página de Facebook. Déjanos también un comentario, chicos, de qué próximo seminario o qué en vivo les gustaría ver. Si quisieran de biología, si quisieran de física, si quisieran de química, si quisieran, por ejemplo, también de aritmética u otro curso de matemáticas como álgebra. Y muy pronto, chicos, vamos a ir añadiendo poco a poco los cursos de letras para traerles a ustedes también esos seminarios de letras, porque también vamos a ir compartiendo con aquellos alumnos que les quisieran aprender y seguirse preparando con material extra. Se despide entonces, chicos, su bioprofe Fritz. Cualquier duda, déjenlo siempre en la caja de comentarios. Nos estaríamos viendo en un próximo video. Cuídense, chicos.